Bienvenidos al sexto estudio de la campaña 50 días viviendo en libertad. Durante estos días, nosotros hemos aprendido a confiar en Dios. En este Salmo 18, cada día el Señor ha alimentado nuestra fe y nos ha enseñado a confiar en Él. Doy gracias a Dios porque ustedes han aprendido. Y en los núcleos también se ha fortalecido nuestra relación con Dios. Ahora es muy importante que meditemos en el tema "Quiero ser libre de la falta de fe". Vamos a escuchar y cantar también el siguiente canto. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús. Una razón de vivir en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. ¿Por qué la falta de fe? Cuando nosotros examinamos la Biblia, nos damos cuenta que Jesucristo en su tiempo encontró una generación incrédula. Él así lo dijo. Respondiendo Jesús dijo: "Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá". Así se refirió porque un padre con un hijo endemoniado llegó a Jesús buscando ayuda. Y Jesús le dijo: "Al que cree, todo le es posible". Sin embargo, ese hombre batallaba con la confianza en Dios para que el Señor hiciera un milagro en su vida. Y creo que muchos de nosotros nos identificamos con ese hombre. Tenemos muchas necesidades. Queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, pero a la hora
en donde Dios nos dice, ¿realmente confías en mí? Es cuando nos detenemos a pensar y señalamos, bueno, sí, creo que Dios lo va a hacer. Pero inmediatamente nuestras emociones nos dicen, no, Dios no lo va a hacer, Dios no responde, Dios no lo ha hecho, tal vez Dios no lo va a hacer. Y en sí nos llenamos de dudas y hasta de temores. Quiero enseñarles 5 lecciones importantes para ser libres de la falta de fe. Número 1. La fe no es una virtud humana, sino un regalo de Dios. Esto es vital comprenderlo. Es imposible tener fe en Dios sin Dios. Nosotros podemos expresar fe en las personas. Cuando vamos con un médico y decimos, yo le tengo fe a ese doctor. O cuando tenemos fe en las cosas y decimos, este celular no me va a fallar. Esta computadora es muy buena. O también tenemos fe en las personas, en los amigos. Sin embargo, la fe en Dios no simplemente es una confianza temporal. La fe en Dios es un regalo que Dios mismo nos da para que creamos en Él. Se los voy a explicar de esta manera. La Biblia dice en los siguientes pasajes lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo cierto, es una convicción, y especialmente de algo que nosotros no vemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que no ves ahora respecto a tu salud? ¿Quieres ser sano? Por supuesto. Tener fe en Dios significa que Dios te debe dar esa convicción de que tú vas a ser sano, porque es muy posible que los diagnósticos y aún las circunstancias y aún tu dolor te dice, vas a seguir enfermo. Sin embargo, tener fe en Dios significa recibir el regalo de la confianza en Él. Cuando tú dices, yo tengo fe que el Señor me va a sanar, lo que estás diciendo es, yo internamente me he desanimado y en mis fuerzas yo no creería, pero en la Biblia y mediante la oración he aprendido a confiar en Dios y sé que Él lo va a hacer. ¿Te das cuenta? La fe no es una cualidad humana, no es algo que tenga que ver con nuestro temperamento, nuestro carácter y ni siquiera la herencia religiosa que tengamos. La fe es un regalo de Dios y tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Segundo, la fe comienza cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida. La fe no depende de nuestro estado emocional, sino de nuestra relación con Dios. A menudo las personas necesitan una fuerte dosis de ánimo para hacer las cosas o para confiar. Necesitan palabras de reconocimiento, estímulos para hacer las cosas. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, en la cancha están los jugadores. A un lado tienen a la porra y ellos están gritando efusivamente. Y todo el estadio en algunos momentos comienza a vitorear al equipo. Los jugadores, sintiendo tal pasión del público, comienzan a jugar con más fuerza. Ese es un esfuerzo humano basado en estímulos externos. Pero ¿qué cuando la persona está sola? Cuando ha perdido la salud, cuando ha perdido dinero, cuando ha perdido amigos, cuando se siente realmente sola. ¿Quién la va a alentar en esos momentos? Solamente Dios. Solamente Dios puede alentarle. ¿Cómo? Dándole el regalo de la fe. Por eso es vital que cuando una persona se sienta sola, se sienta mal, se sienta triste o esté cansada, invite al Señor Jesucristo para entrar en su corazón. La Biblia dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La fe por allí comienza, cuando invitas a Jesucristo a entrar en tu corazón, para que Él habite en tu vida. Y entonces ya no necesitarás de una motivación externa, aunque bien la podrías tener y te podría alentar, pero ahora vas a tener la motivación más importante, la que viene de Dios. Porque cuando invitas a Jesucristo, recibes a una persona que es el Dios Todopoderoso, que va no solamente a motivar tu vida,
sino te va a enseñar a confiar. Este punto es muy importante. La fe comienza cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Número 3. La fe crece cuando te relacionas con Dios. Creo que ustedes han escuchado aquella historia de uno de los discípulos de Jesús llamado Tomás. Él no creía que Jesús hubiera resucitado. Dice así en la Biblia: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántas dudas tenía Tomás? ¿Cuántas dudas? Y eso que vivió en el tiempo de Jesucristo, y que los 11 o los 10 discípulos lo alentaban, diciendo: hemos visto a Jesucristo, Él ha resucitado. Pero Tomás nos refleja la naturaleza que todos tenemos. Nos cuesta trabajo creer algo que no vemos. Como que necesitamos palparlo, sentirlo, mirarlo, para decir: sí existe, sí está conmigo. Ese día Jesús le dio una lección importante respecto a la fe, de cómo crece la fe, para que la aprendamos hoy. Ese día Jesús visitó a los discípulos y ahora sí estaba Tomás en casa. El Señor entró, ustedes ya saben, no necesitó abrir puertas ni ventanas, Él estaba en la habitación. Y entonces se dirigió a Tomás y le dijo: Tomás, ven, mira mi costado, mira mis manos, mira las marcas. Y en esos momentos, Tomás quedó convencido, se arrodilló y dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces Jesucristo le declaró unas palabras importantes: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas personas son como Tomás. Necesitamos ver. Sin embargo, Jesús aquí dejó algo muy claro. Son felices aquellas personas que no hemos tenido el privilegio de ver a Jesús, de tocarlo, de palparlo o de sentirlo. Sin embargo, hemos creído que Él vivió, murió, resucitó y que hoy vive en nuestros corazones. ¿Qué le faltó a Tomás? Aquí hay una clave y quiero mostrárselas. La Biblia dice claramente en Mateo 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Las dudas de Tomás tenían una explicación. Él no estaba la primera vez cuando Jesús se presentó a ellos. Así que cuando a él le platican, él no está convencido y finalmente dice: no lo creo. ¿Qué aprendemos aquí? Que la fe crece cuando nosotros nos relacionamos con Dios. Si nosotros buscamos a Dios de una forma continua, constante, a través de su palabra, de la oración o de los devocionales, nuestra fe va a ser más fuerte. En mi experiencia personal, mi fe ha sido más fuerte después de leer la Biblia, después de orar, de ayunar, de asistir a un culto, de escuchar una predicación, de escuchar alabanzas. Mi fe es más fuerte. ¿Cómo me doy cuenta? Por la fortaleza interior que tengo. No exactamente porque las cosas me vayan mejor, que tenga más dinero, que tenga mejor salud. Porque, ojo, aquí muchas personas se equivocan. Evalúan que si tienen fe es porque todo les va bien. Si todo les va mal es porque no tienen fe. Y realmente eso es un error. Juan el Bautista tenía una fe fuerte en el Señor Jesucristo, pero estaba en la prisión y le cortaron la cabeza. Eso no quiso decir que él no tenía fe. Muchas veces, el que tú tengas fe, vas a tener que atravesar por momentos donde Dios va a poner a prueba tu fe. Y esto nos lleva al cuarto paso, o a la cuarta lección. La fe aumenta en las pruebas y tribulaciones. Tal vez alguno de ustedes estará diciendo: ¡oh, no digas eso! Claro, y no lo digo yo, la Biblia lo dice. ¿Dónde creen ustedes que los discípulos aprendieron a confiar en Jesús? ¿En un salón de clases? ¿Debajo de un árbol? ¿Recitando la palabra de Dios? El mayor aprendizaje de su fe en Jesucristo lo aprendieron en las experiencias de mayor angustia. Sí, en las experiencias dolorosas, donde tenían miedo, donde estaban desanimados.
donde sintieron que Jesús no estaba con ellos. Una experiencia, por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ese día, en aquella tormenta furiosa en el mar, los discípulos aprendieron que Jesucristo estaba con ellos. Allí ellos reconocieron que verdaderamente Jesús era Hijo de Dios. ¿Dónde va a crecer tu fe? En las pruebas, en las tribulaciones. Allí tu fe se va a expandir, va a crecer. Allí tu fe va a ser más fuerte. Muchas veces nosotros en la prueba y en la tribulación sentimos el abandono de Dios, ¿verdad? Tenemos muy pocas ganas de orar porque pensamos: ¿para qué? ¿Tendrá sentido? ¿Valdrá la pena orar cuando yo no veo respuesta de Dios? Si las cosas siguen mal, yo no veo resultados. ¿Valdrá la pena seguir orando y pedir a otras personas que oren? Les confieso algo, es en ese momento, ese momento es crucial, y muchas personas o muchos creyentes se han desanimado y han abandonado su crecimiento espiritual. Sí, lo han abandonado. Han dejado a un lado la Biblia, han descuidado la oración y simplemente el día de hoy tienen amargura y dicen: es que Dios no responde. La realidad es que las tribulaciones y las pruebas tienen el objetivo de acrecentar nuestra fe en Dios. Miren el siguiente pasaje de la Biblia: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dios prueba nuestra fe y lo hace mediante el dolor y el sufrimiento. Ahora veamos la lección número 5. No es la cantidad de fe, sino la confianza en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en el siguiente pasaje: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Lucas 17, 5 y 6. Jesús dice que no es la cantidad o el tamaño de nuestra fe. Él la comparó con la semilla de un grano de mostaza. Es tan diminuto y en nuestro contexto es parecido como a una semilla o una lenteja. Es tan diminuto que posiblemente apenas y con las yemas de los dedos podríamos identificarlo o tocarlo. Pero ese grano sembrado en buen terreno llega a ser un árbol grande y fuerte. Así debe ser nuestra fe. Nuestra fe puede comenzar siendo muy pequeña, que con trabajos leemos la Biblia o nos cuesta trabajo creer en las promesas de Dios. Pero esa fe va a crecer en el terreno de Dios, en la intensidad con que tú ores cuando estás siendo probado. Una persona después del lecho de enfermedad, si estuvo confiando en Dios todo ese tiempo, hoy tiene una fe más sólida, más vigorosa. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nuestra fe cada día sea más pura, más fuerte, más intensa. No para gloria de nosotros, para que nos conozcan como grandes personas de fe. En realidad no, eso es soberbia, engreimiento. Cuando estés atravesando por un momento difícil en tu vida, donde sientes que no puedes seguir confiando en Dios, en donde sientes como que ya no puedes avanzar, ese momento es crucial en tu vida. Y ese momento te va a marcar. Allí muchos creyentes tiran la toalla, abandonan su iglesia, se van criticando a sus pastores, critican todo lo bueno que hicieron. ¿Qué fue lo que les hizo falta? Jesús hablaba de permanecer. Y Él dijo: si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros. Permanecer significa que cuando estamos en el calor de la aflicción y de la prueba, seamos constantes, diligentes, perseverantes. Dios necesita creyentes con esa actitud de perseverar. Y esa es fe. Esa es fe. La confianza cuando tú no sabes lo que va a venir. Solamente piensas que buenas cosas Dios trae a tu vida. Y vives creyendo eso. Dios va a sacar algo bueno de mi enfermedad.
Dios va a sacar algo bueno de mi tribulación. Dios tiene un propósito grande, porque todas las cosas ayudan a los que amamos a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Cuando tú expresas y confías en esas promesas, tu fe es sólida, tu fe es fuerte. Quiero dejar una última lección, basados en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y ustedes en los núcleos van a estudiar algunos versículos de este pasaje. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Te consideras alguien que constantemente flaquea, se enoja con Dios o hasta pelea con Él? ¿Que has descuidado tu tiempo con Dios? Hoy haz un pacto y pide un milagro a Dios y dile al Señor, quiero ser un hombre de fe, quiero ser una mujer de fe, quiero ser un joven de fe. Dile a Dios eso. Dile a Dios que quieres ser una persona de fe y que Dios trabaje en tu vida para que te la dé. Hoy tienes que ser libre de la incredulidad. Hoy necesitas ser libre de la falta de fe. Dile a Dios eso. Padre, en el nombre de Jesús, necesito que trabajes conmigo. Perdóname por todos mis descuidos y también por mi incredulidad. Pero el día de hoy me voy a fortalecer en ti y voy a creer que tú vas a cumplir tus promesas en mi vida. No voy a depender de mis emociones, sino de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los invito para que mediten en el núcleo, en este pasaje de la Biblia en Hebreos capítulo 11. Recuerden, ya nos estamos acercando al final de la campaña. Necesitamos perseverar y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué hay más adelante para mi vida? Pregúntaselo a Dios. Los veo en la próxima. Dios los bendiga.